Casas invadidas por extorsionadores en Guayaquil son recuperadas por la policía. En el operativo Resurgir se devuelve lo que le quitaron a sus dueños. Más de 200 militares y policías son parte de los operativos. Ya les contamos. Bienvenidos a Impacto Semanal. El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto de reforma a la ley del Seguro Social. Veamos las razones. Luego de 34 días de análisis, este miércoles 10 de julio, el presidente Daniel Noboa vetó en su totalidad la propuesta. El primer argumento presentado por el presidente destaca que la normativa existente ya otorga al BIES las facultades necesarias para la creación y gestión de productos financieros. Es necesario señalar que la propuesta de reforma no ha considerado que la Superintendencia de Bancos ya dispone de normativa que permite la creación de productos, por lo que no sería necesario elevar a la Junta Política y Regulación Financiera la emisión de normativa. El segundo argumento del presidente se enfoca en la propuesta de transparencia de inversiones, la cual, según Noboa, contradice el principio de sigilo bancario y bursátil. En tercer lugar, se argumenta que la reforma afectaría negativamente las perspectivas estratégicas y operativas del BIES, restándole competitividad en el mercado local. Se puede concluir que el proyecto de ley propuesto es contrario a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por consiguiente, no es conveniente para los intereses del país. La respuesta al veto salió del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que defendió la propuesta legislativa respecto al BIES. Agregando dos incisos finales en los que se dispone que el banco podrá contratar una empresa nacional e internacional que cuente con capacidad y experiencia específica en asesoría en banca de inversión. En el fondo, el proyecto de ley lo que estaba buscando es hacerle ganar a alguien con un contrato de asesoría de inversiones, porque eso tendría un costo muy fuerte para los afiliados, para los asegurados, el contratar a una constructora. El social cristiano que preside el legislativo busca en el comunicado defender las reformas. Llanes le recuerda que su partido nunca alzó la voz cuando entre 2015 y 2018 el IES perdió 8.900 millones de dólares. Todos se mantuvieron en silencio y esa tarea de defensa y de defensa y de lucha para proteger los recursos de los afiliados ha recaído exclusivamente en un grupo de jubilados. El compañero Ramiro González, que ha sido el líder, el impulsor de esta transformación histórica, revolucionaria. Ramiro González hace más de una década era cercano al gobierno de aquel entonces. González buscó la presidencia. Correa y González de inmediato marcaron distancia. Usted quitó el 40% al fondo de pensiones. Ya cambió. No, ¿cómo que ya cambió? Al menos elemental que podamos rescatar la Poco después, González dejó el país en medio de procesos judiciales de tráfico de influencias y defraudación tributaria. Hace 4 años, en 2020, Ecuador pidió a Perú su extradición. Sobre estos hechos, el PSC ha guardado silencio. Sin embargo, ahora busca defender un grupo de reformas que, según el presidente, no es conveniente para los intereses del país. Las declaraciones del presidente de la Asamblea contradicen en sus acciones. Así lo afirmó la asambleísta Valentina Centeno. Veamos la información. El 13 de mayo, sorpresivamente, el fugitivo de la justicia, Ronnie Aliaga, aparecía en la Asamblea Nacional. Pamela Aguirre, colega de partido, presidía la sesión que finalmente fue suspendida. De un delincuente como Ronnie Aliaga a un prófugo. Eso es el primer viso de que esto arrancó mal por ahí. 48 días después, Wilman Terán acudió a la misma comisión que Aliaga. Tuvo tiempo para tomar café y exponer sus pedidos. El país presenció que hubo un buen grupo de asambleístas que le quiso salvar a Wilman Terán. Entonces, primero Ronnie Aliaga, después Wilman Terán, entonces, ¿qué más, pues? Ya traigan de una vez a la Mamalucha y traigan a un montón de personajes más para que le sigan defendiendo.
Por sus acciones, el correísmo, el Partido Social Cristiano y otras bancadas habrían unido fuerzas en la asamblea, en donde, según Valentina Centeno, se pretendió modificar el aumento de penas. El incremento de penas era insignificante versus lo que estábamos proponiendo nosotros en la consulta popular. El presidente de la asamblea, Henry Kronfle, afirmó este martes: se desmintió por un comunicado oficial que hizo la comisión especializada diciendo se han aprobado los proyectos de ley con las penas tal cual las envió el presidente de la República. En esta comisión, el presidente de la comisión, que es de la bancada del Partido Social Cristiano, remitió un informe para segundo debate en donde no se adoptaban los textos del presidente, no se respetaban los textos del presidente Daniel Noboa. El PSC, en un comunicado, buscó mover los cimientos del caso Purga, intentando poner en tela de duda el testimonio de Mayra Salazar. En el comunicado se menciona a Pablo Muentes, rostro visible de la cúpula social cristiana y que ahora permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Se han puesto en una postura completamente antigobierno, antipatria, definitivamente no les gusta escucharlo y cuando lo dije en el pleno de la asamblea ahora se toman de aquello para procesarme y querer sancionarme en el CAL. El despido de varios colaboradores de los despachos de los asambleístas de ADN sería otra muestra de la persecución que se estaría planificando desde la presidencia de la asamblea. Se les quitan secretarios y prosecretarios de las comisiones que presiden asambleístas de gobierno. Entonces, si yo cumplo la ley, porque veo que esas comisiones no están funcionando correctamente, entonces es persecución política. O es muy fácil hacerlo después de que han desvinculado a los secretarios y prosecretarios de la bancada de ADN para que las comisiones que nosotros presidimos no puedan operar de manera correcta. Pese a sus acciones, el presidente de la asamblea llama al diálogo. Revisemos ahora los operativos de control realizados en el centro de Guayaquil. 25 segundos fue el tiempo que les tomó a estos 4 sujetos que se bajaron del carro para secuestrar a una persona. A él lo agarraron la mañana del sábado 6 de julio y frente a otros comerciantes. Nadie impidió el hecho por el temor de recibir algún disparo por parte de los hombres armados. Fue rápido la cosa. ¿Es la primera vez que ocurre esto por acá? Yo creo que sí, porque yo reciente no era poco que trabajando aquí. Después del secuestro, una moto con 2 personas recorrió algunos metros en contravía para seguir en la misma dirección de los captores. En la zona persiste el temor de los comerciantes. A raíz del hecho, la policía ejecuta diferentes operativos en el distrito 9 de octubre. Ese evento, lastimosamente, en el cual una persona fue secuestrada, pero ventajosamente en las horas de la noche del mismo día ya obtuvieron le rescataron. Esa información es la que manejamos, es familiar del propietario del local comercial del evento del que usted hace referencia. ¿Y tuvieron amenazas tal vez por algún tipo de extorsión? Lo que nos indicaron que no. Que únicamente justamente llegaron ese día, instantes en los cuales estaban abriendo el local comercial y le sorprendieron a la persona. Para Lara, estas acciones ayudan a disuadir el AMPA en la zona comercial de Guayaquil. Los conductores se pronunciaron sobre estas medidas en el distrito 9 de octubre. Yo quisiera que cada kilómetro aquí en la ciudad haya 2 operativos. Me están pidiendo todos los papeles y está muy bien para la seguridad de todos. ¿Qué documento le pidieron? La cédula y verificaron el vehículo, nada más. En estas acciones también estuvieron los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes esperan que estos hechos no se repitan. 6 delincuentes, uno de ellos con 10 antecedentes penales, fueron capturados al norte de Guayaquil. Intentaron asesinar a una persona la madrugada de este miércoles. Pero la policía los sorprendió infraganti. John, Elmer, Anthony y Michael se movilizaban en un vehículo negro y dispararon contra una persona en Mapasingue. Fueron detenidos en una persecución ininterrumpida, luego de haber intentado realizar un homicidio en contra de un ciudadano,
Las unidades policiales que estaban realizando el operativo logran ubicar este vehículo y proceder a la detención. En la Juan Montalvo, personal policial que ejecutaba el operativo Impacto 2.0 fue alertado sobre un inmueble utilizado por delincuentes para guardar vehículos robados y secuestrar personas. En el lugar no había nadie, pero sí algunas evidencias. Un vehículo reportado como robado y una motocicleta también reportada como robada. Luego de ingresar a este domicilio se identificaron habitaciones donde existían colchones y amarras, lo que nos hace presumir que en este lugar eran puestas de las personas que iban a estar en cautiverio luego de secuestros o extorsiones. En la cooperativa Justicia Social, en un sector de Samanes, allanaron una vivienda en cuyo interior estaba una persona con evidencias del microtráfico y un arma de fuego. Que tenía 10 antecedentes penales. Dentro de esos antecedentes penales tenía 2 por homicidio, tenía 2 por tenencia de arma y varios por tenencias de drogas y asociación ilícita. Y en la cooperativa El Cerro, sector de la Marta de Roldós, se detuvo a un sujeto de 57 años, acusado de tráfico de drogas, tenencia de armas y artefactos explosivos. Es el resultado de un intenso trabajo policial. En menos de 24 horas se logró la detención de los 6 sujetos, el decomiso de droga y la recuperación de vehículos. Extorsionadores que se habían tomado casas por la fuerza huyeron ante la intervención policial en Guayaquil. Esta vez, más de 200 policías y militares llegaron al Plan Habitacional Ciudad Victoria 2, donde acompañados por funcionarios de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, ingresaron a las viviendas para verificar la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios. Hoy día con la novedad de que las familias, las personas que han invadido estas viviendas se están retirando por voluntad propia. Muchas casas ya estaban deshabitadas, otras fueron desalojadas por los uniformados, algunas de las cuales fueron devueltas a sus dueños, que llegaron con sus títulos de propiedad y las denuncias correspondientes, porque los extorsionadores les arrebataron hace más de un año. Se toman esto para crear peajes de ingreso y salida de aquí, pero ahora ya se les rompió la economía criminal. Tanto ayer como ahora, con la intervención que estamos haciendo, se les ha roto. Tenemos información de que ayer, durante la noche, huyeron todos estos malos ciudadanos que se apoderaban de estas viviendas y que generaban justamente el caos. Ya se fueron ayer. ¿Qué significa y por qué te pusiste los fatales? Me hicieron un amigo. Me pongo legal, pero él no sé, él me puso. ¿Y la Che y la D qué significa? El Chichana y Dila. ¿Y qué pasó con él? Ellos los mataron, no sé, los mataron a mi papá. En una de las casas intervenidas, los policías encontraron a un niño de apenas 10 años, quien tenía tatuado en su cuerpo el nombre de una organización terrorista y las iniciales de un muerto. Además, tenía en su poder varias armas de juguete con las que sus hermanos delincuentes le enseñaban a extorsionar, pero lo dejaron abandonado a las 4 de la mañana. Cuando ingresamos a la vivienda, le vemos al chico como un delincuente, con la pistola de juguete en la cintura, y el momento en que le retiramos, vemos que estaba tatuado. Decía Los Fatales, y encima de Los Fatales, el nombre del líder de Los Fatales. Lo cierto es que los delincuentes huyeron antes de que llegue la policía. Sin embargo, el Plan Habitacional Ciudad Victoria necesita un trabajo integral, donde incluso muchas casas no tenían medidores de energía eléctrica, y también hace falta la instalación de cámaras de seguridad. Nosotros vamos a realizar asambleas comunitarias, vamos a capacitar a la ciudadanía en normas de protección, seguridad, pero es necesario ese trabajo complementario que hace la tecnología. Si les estamos sacando las cercas por las cuales se impide el acceso a muchos de estos espacios, es necesario que la alarma comunitaria funcione aquí para generar tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo ir generando el orden que se necesita en esto. Si no hay orden y existe la informalidad, va a haber inseguridad. Si ustedes pueden ver, casi ninguna de las casas tiene un medidor de luz.
personas que han sido desalojadas de sus casas por los extorsionadores sigan acudiendo a la policía para pedir ayuda y recuperarlas. Esto gracias a la operación Resurgir 26, que busca terminar con estas organizaciones criminales. Les contamos, amigos, que el presidente Daniel Noboa anunció que el cantón Durán será intervenido en los próximos días para recuperar la paz. Lo supervisará personalmente. Veamos. Vamos a entrar con todo, dijo el presidente Daniel Noboa, para recuperar la paz del cantón Durán. Ciudad que ha sido golpeada con fuerza por el crimen y la delincuencia, y que en muchos casos actúa en complicidad con los políticos. Estamos aquí presentes y seguiremos estando cerca de ustedes. Aquí estamos nosotros con toda nuestra fuerza, poder y decisión para enfrentarlos. Él va a entrar con todo, con todos los ministerios, con todo lo que corresponda. Necesitamos la presencia del Estado aquí en Durán. No vamos a permitir que Durán sea vista como la ciudad más peligrosa o como territorio de la delincuencia, afirmó la ministra Mónica Palencia. No vamos a permitir jamás, nunca más, que este suelo se riegue con sangre de inocentes y sirva de tierra a los desechos de todo tipo. Como parte del equipamiento, se entregaron 11.048 chalecos antibalas para este distrito de la zona 8. La guerra continúa y por ello es que debemos proveerles del equipamiento necesario para que puedan desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato. Hoy entregamos más de 11.000 chalecos antibalas que permitirán a nuestros policías seguir trabajando con mayor seguridad. Un trabajo que tomará su tiempo, ya que este cantón ha sido desatendido durante años, pero que con liderazgo y determinación se lograrán los objetivos, mencionaron las autoridades. Entre enero y junio de 2024 hubo una considerable mejoría en la situación económica del país. Así lo informaron las autoridades. En las calles con más movimiento comercial en el país, la realidad se asemeja mucho a lo que dicen las cifras. Según datos del Servicio de Rentas Internas, hubo un incremento de 2.000 millones de dólares en ventas, con corte a mayo y comparando el mismo periodo de tiempo con 2023. Existe una tendencia al alza. Hasta ahora los sectores que más se beneficiaron con el incremento en las ventas son turismo, construcción, agricultura, minas y electricidad. El economista Alberto Acosta Burneo cree que el segundo semestre del año incluso será mejor. Las cosas tienen que mejorar gradualmente conforme comienzan a llegar los desembolsos de los organismos multilaterales y el gobierno gradualmente se va poniendo en orden. La parte más fuerte de las medidas de ajuste se han adoptado ya, pero gradualmente la economía debería comenzar a recuperar impulso. Según datos del INEC, todo esto va de la mano con una reducción del costo de la canasta básica, que en junio estuvo en $795 con 75 centavos. Hubo una reducción de $3 con 98 centavos. El presidente de la República dijo que la economía del país ahora está mejor. Primer trimestre, crecimiento anual 1.2%, la proyección era medio. Deuda pública ha bajado, recaudación tributaria ha subido 500 millones, crecimiento en ventas locales, 2.000 millones de dólares. Hubo además una reducción de 0.95% en la inflación de junio, esto en comparación con mayo de 2024. Se trata de la más baja de los últimos 10 años para meses de junio. Esta mejoría en la economía del país se da tras las decisiones que permitieron apuntalar cambios en materia de seguridad. En total en el país, en lo que va del año, hubo menos 658 homicidios. La focalización de subsidios y la apertura a nuevas inversiones apuntalaron estos números. En Manabí, el presidente Daniel Noboa entregó los primeros bonos del Nuevo Ecuador y créditos de desarrollo humano. Una intensa agenda de trabajo cumplió el presidente Daniel Noboa durante su visita al cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, donde reafirmó su compromiso hacia los sectores prioritarios y más vulnerables, anunciando la inclusión de nuevos beneficiarios en los bonos del Nuevo Ecuador, así como también los créditos de desarrollo humano, ampliando de esta forma la red social a favor de quienes más lo necesitan. Ahora es momento de darle a la gente lo que se necesita, darle empleo, darle asistencia social, darle seguridad
y darle también esa esperanza de que vienen días mejores y de que estamos trabajando por un nuevo Ecuador. Una de las nuevas beneficiarias del crédito de desarrollo humano es Evelyn Robles, quien luego de un importante proceso que realizó, logró el apoyo del gobierno nacional y ahora emprenderá en un negocio de confección de ropa, resaltando que ese siempre fue su sueño. Esto luego de recibir en su domicilio al presidente Daniel Noboa y de esta manera poder constatar personalmente la asistencia recibida por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Me siento muy contenta y le agradezco mucho al presidente porque no solo yo soy la única con ese sueño, hay muchas mujeres que tienen sus emprendimientos pues, y con este crédito pueden lograr su sueño. Dentro de lo planificado, el jefe de Estado otorgó personalmente algunos de estos bonos y créditos nuevos, destacando que entre bonos y pensiones en Manabí han sido incluidas 3.444 personas en la actual administración del gobierno del Nuevo Ecuador. Asimismo, se han entregado 1.913 créditos de desarrollo humano, alcanzando 1.5 millones en inversión. Y para mí es muy importante darle al pueblo manabita lo que verdaderamente necesita. Estamos entregando el día de hoy un conglomerado de 1.200 bonos aproximadamente, más de 1.200 de créditos de desarrollo humano. Finalmente, el presidente Noboa lideró el gabinete social, donde se revisaron los avances del gobierno de manera social, sobre todo en las zonas vulnerables. Y al volver, el Consejo de Participación repitió la elección del presidente de la Judicatura en una polémica sesión. Además, el decreto de excepción rinde frutos a una semana de su instalación. Estas y otras noticias al volver aquí en Impacto Semanal. Tenemos reacciones frente a la designación del nuevo presidente de la Judicatura. Veamos. Que luego de que hayamos tenido... La reconsideración a la votación para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura es legal. Así lo aseguran varios especialistas en materia jurídica. Y uno de los participantes de la terna, quien asegura que el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana cometió errores en la primera designación. Él tenía que reinstalar con todos los consejeros con las cuales había iniciado la reunión. En ese sentido, él tenía que haber empezado la reunión con la consejera Bonifaz, porque ella estuvo presente el momento en que nosotros presentamos los planes de trabajo. Esa sí fue una irregularidad. El pasado sábado habrían existido inconsistencias en la elección de Dunia Martínez, quien se ha dado a conocer tenía nexos incluso familiares y de parentesco con la exministra del Interior María Paula Romo. Cumpla con esa demanda de los ciudadanos, que es justicia rápida, sin impunidad y por supuesto sin contaminaciones políticas, porque entiendo que hoy se está cuestionando quién puede ser esta persona, pero se olvidan de que la persona que parcialmente fue elegida hace algunos días tiene una relación familiar directa con un político. Entonces, lo que se espera es, como le digo, que esta nueva persona cumpla sus funciones y las haga a cabalidad. Mario Fabricio Godoy Naranjo ha sido designado hoy por hoy como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Su experiencia laboral se enmarca en varios cargos en direcciones, coordinaciones y asesorías en instituciones públicas, como la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción, entre otras. De aquí, si bien el Consejo de Participación ha designado, mediante esta resolución, tiene que ser posesionado por la Asamblea Nacional. Bueno, en este caso, procedimentalmente quedó ya sellada con la reconsideración en el Consejo de Participación. Lo que corresponde es ahora que la Asamblea, así como tenía prevista la posesión para el día de hoy de la persona que fue parcialmente elegida hace algunos días, proceda ahora ya con la debida posesión de la persona que ha sido ya, ahora sí, formalmente elegida en el Consejo de Participación, y esta persona se ponga a trabajar lo antes posible, ¿no? Mario Godoy está a esperas de que en los próximos días la Asamblea Nacional convoque al Pleno para poder dar paso a su posesión legal en el cargo como presidente del Consejo de la Judicatura, quien en los próximos 6 meses, junto a los otros vocales de la institución, tendrá que asumir retos como la renovación parcial a la Corte Nacional de Justicia, la selección de nuevos notarios a nivel nacional y el proceso de evaluación a los jueces y juezas a nivel nacional.
En la Asamblea Nacional cuestionan la actitud de los consejeros de participación ciudadana. Además, anticipan procesos de fiscalización. Luego de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. ¿Sí o no? Les voy a responder sí o no y muy cortito. Tengo más preguntas, por favor. Solo contésteme sí o no, señor presidente. Todas sus preguntas. Sí. Contésteme sí o no, por favor. Déjeme discrepar en la parte bochornosa. Lo que dijeron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y la posterior reconsideración de la votación y designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En la Asamblea Nacional algunos legisladores dicen que eso es lo que correspondía. Creo que eso quedó claro una vez que los mismos integrantes del Consejo han posibilitado la reconsideración que finalmente ahora ha dado como designación pues esta responsabilidad sobre el señor Mario Godoy. Creen que la primera designación de Dumia Martínez fue ilegal y más bien ahora dicen que de inmediato pedirán al nuevo presidente de la Judicatura un proceso integral de depuración judicial. Y sacar a un poco de gente que le hace quedar mal a jueces y fiscales probos de este país que hacen su trabajo y que el día de mañana ven empañadas sus actuaciones, lamentablemente de manos de jueces y fiscales inescrupulosos y irresponsables, muchos de ellos incluso este rato vinculados a casos extremadamente importantes dentro de la Fiscalía. Confirman que solicitarán también información sobre el estado del concurso de jueces. Vamos a emprender esta fiscalización para evitar que cualquier cosa se pueda perfeccionar en este país, sobre todo para que la justicia no quede en manos de quienes le han hecho grave daño al país. ¿Pedir información a él sobre esos procesos? Por supuesto, vamos a incidir con información. El secretario de la Asamblea Nacional confirma que solo esperan la notificación del Consejo de Participación Ciudadana para proceder a la posesión del nuevo presidente de la Judicatura. Algunos legisladores cuestionan la actitud y la forma en la que tomaron decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso anticipan procesos de fiscalización que podrían desencadenar en juicios políticos. Los resultados contra la delincuencia organizada son positivos tras el estado de excepción dictado por el presidente Daniel Noboa hace una semana. Las operaciones militares y policiales siguen dando resultados. El bloque de seguridad mantiene a la baja casos de hechos violentos a nivel país. En rueda de prensa, las principales autoridades de las fuerzas del orden actualizaron las cifras que ha dejado este último mes desde que se declaró el estado de excepción. Esta corresponde a la semana 27 del 2024, donde reflejamos una reducción del 29% en homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo de 2023. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informaron sobre resultados de las operaciones que se han realizado durante la semana del 1 al 7 de julio. Tenemos un total de personal empleado 30.908, operaciones cumplidas 164.022 operaciones, 2.560 armas letales decomisadas, 203.558 municiones, 58.208 kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 284.506 galones de combustible, casi 1 millón de dinero incautado, explosivos 70.426. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, resaltó que las labores en territorio siguen dando resultados, pero exhortó a la Asamblea Nacional a dejar sus intereses y legislar en favor de todos. El pueblo quiere penas más fuertes para lograr efectivamente una disminución del delito. Se necesita una persecución efectiva del delito, operadores de justicia, y se necesitan penas fuertes. A esas dos cosas es a lo que más le temen los criminales. En ese sentido, es necesario que la Asamblea ya legisle y dé penas fuertes. La Autoridad de Defensa también mencionó que se está reforzando la política y protocolo de género y derechos humanos en todas sus instancias militares para cuidar la integridad de todos los que conforman el sector defensa. Mucha atención, los descuidos de los padres de familia pueden ocasionar graves accidentes con los niños. Veamos la sugerencia de los especialistas para evitarlos. En momentos como este, donde un niño es víctima de un accidente por un vehículo, como el último registrado en el oeste de Guayaquil, las causas pueden ser involuntarias por parte del padre o de la madre, pero ¿qué tan fatal puede ser un descuido? Los padres tienen el 100% de la responsabilidad, ya que los chicos por lo general son ingenuos, los chicos no tienen madurez, los chicos no tienen un proyecto de vida,
los chicos no tienen ninguna forma donde ellos puedan decir, así es como funciona la vida. Entonces nosotros los padres tenemos que estar muy pendiente de ellos todo el tiempo. En las calles de Guayaquil nos percatamos que muchas madres de familia no sueltan las manos de sus hijos, toman medidas para prevenir, porque están conscientes que ellos son los más vulnerables. Entonces para ahí estamos nosotros, para educarlos, para controlar que eso no suceda y justamente para enseñarles qué cosas son buenas y qué cosas malas y hasta dónde medir el peligro de todo. Nunca lo dejo solo. A mí yo en ese sentido nunca me ha gustado dejarlo solo, porque como le repito, no se sabe qué puede pasar. Según el INEC, registró más de 1000 muertes en niños y adolescentes en 2022. Entre las principales causas constan los accidentes de tránsito. Y entonces uno le da la indicación a los hijos y en este caso el hijo empieza a darse cuenta que tuvo mal su comportamiento. Entonces ayudarlos a ellos, a que ellos logren darse cuenta que deben tener para ellos mismos autocontrol y también darse cuenta que mi papá me necesita, mi papá cuida de mí. Las precauciones respectivas, como estar pendientes y ser precavidos, puede disminuir la posibilidad que los menores se sumen a estas cifras de sucesos que pueden ocurrir en segundos. Los familiares de los últimos ecuatorianos secuestrados en México pidieron ayuda a las autoridades para su rescate. Devastada, con lágrimas en los ojos, esta madre nos cuenta que ha pasado más de un mes de la última vez que habló con su hijo, que salió de Ecuador con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Mi hijo, que no sé nada de él, no sé cómo estará. A Migración hemos llamado, a la Fiscalía de México también hemos llamado. Aproximadamente a la medianoche del pasado 7 de junio fueron secuestrados más de 200 migrantes, entre ellos su hijo, en el estado de Chihuahua, México, y dice que ahora son extorsionados. Nos han pedido rescate. Ya he vendido, he empeñado cosas y ya no tengo de dónde sacar, de dónde. Los migrantes fueron secuestrados luego de que el vehículo en el que se transportaban se dañó y empezaron a caminar para llegar al punto de encuentro con los coyoteros, asegura esta familiar de otro migrante ecuatoriano. Perdimos comunicación total. Hasta el viernes 14 de junio que crearon un grupo con los familiares de los secuestrados. En este grupo enviaron un audio donde todos hablaban, todos los secuestrados, y pedían que por favor los ayudemos a completar una cantidad que exigían. Estas personas reunieron una gran cantidad de dinero que no quieren especificar por temor para la liberación de sus familiares, pero nadie fue liberado. Nunca fue así, de allí no tuvimos ninguna otra comunicación hasta después de 2 semanas que ya se comenzaron a contactar directamente con cada familiar para pedir un rescate de una suma mayor. Según la organización 1-800 Migrante, de los más de 200 secuestrados, 9 son ecuatorianos y ninguno ha sido liberado. Han pagado los rescates y no los liberan y ahora están pidiendo más dinero. Evidentemente, estas familias no tienen los recursos económicos, han hecho un esfuerzo gigantesco para conseguir esos rescates. Ante esta denuncia de 1-800 Migrante, la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado informando que al momento no existen mayores detalles sobre el presunto secuestro y se está realizando el seguimiento de este caso. Vive la pasión de la Copa América con Equabet. Gánate un auto 0 kilómetros y 15 viajes con la selección. Regístrate ahora en equabet.com y por cada $25 que pronostiques a tu selección favorita de Copa América, participas por uno de estos fabulosos premios. Somos Ecuador, somos Equabet, patrocinador oficial de la Tri. La ordenanza municipal que prohíbe a 2 personas viajar en moto genera controversia. Veamos. El Consejo Metropolitano de Quito prohibió la circulación de 2 o más personas en una moto. Igual que en el resto del país, también en Quito, la inseguridad, los delitos, los secuestros, los sicariatos han aumentado considerablemente. Buena parte de esos delitos son cometidos por personas que se movilizan en motos. La normativa fue aprobada con 12 votos a favor. Según el documento, quienes infrinjan esta ordenanza serán sancionados con una multa equivalente al 15% del salario básico unificado. Y lo real es que habrá sanción al conductor,
obviamente habrá las sanciones respectivas, pero no llegará a la retención de la motocicleta. Además, la normativa establece 7 excepciones que permiten que 2 personas se movilicen en una misma moto. La primera, cónyuge o conviviente en unión de hecho del conductor, debidamente inscrita en el registro civil. La segunda, hijos o hermanos del conductor. La tercera, personas con discapacidad. La cuarta, adultos mayores. Quinta, mujeres. Sexta, personas menores de 12 años. Y la séptima, servidores públicos en cumplimiento de sus funciones que circulen en motocicletas institucionales. La norma no es perfecta, de hecho a mí no me termina de gustar, pero finalmente la apruebo porque soy sensible al contexto y al momento de inseguridad que estamos viviendo en el DMQ y esto amerita tomar medidas extraordinarias. Y es que uno de los objetivos principales de este proyecto es reducir el número de delitos que se cometen a bordo de una motocicleta. Billetes falsos están circulando en el país. La Policía Nacional realiza varias recomendaciones. A nivel regional han saltado las alertas a las unidades investigativas de la Policía Nacional, pues a través de redes sociales se ofertan los denominados billetes G5 o AAA, que son clasificados de alta calidad y que sus diseños, colores y elementos de composición son casi idénticos a los originales. Si le llega su dinero, ¿crees que reciba todo contado? Me firma, me hace el favor. Pero la Policía Nacional en el Ecuador ya está realizando operativos y seguimientos a quienes están ejecutando estas acciones ilícitas y dar recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser presa de la delincuencia. A contrarreloj nosotros podemos visualizar diferentes medidas de seguridad que tienen estos billetes. En las principales son la línea o la fibra esta de seguridad, tenemos los hologramas, tenemos las tintas que cambian a la luz. Entonces esas son las medidas de seguridad básicas que una persona que no tiene un equipo técnico especializado puede realizarlas. Los propietarios de diferentes establecimientos de la ciudad de Quito puntualizan que a ellos ya les han querido hacer pasar los billetes AAA por verdaderos, pero que ellos han logrado identificar por pequeños detalles que son detectables fácilmente si se pone atención al momento de verificar los billetes. Esas vueltas tiene algo que en la banda de seguridad en las letras es como que no está bien adherido al papel. En esa se diferencia. Es importante que usted tome las debidas precauciones al momento de recibir efectivo en su local comercial o si tal vez alguien intenta pagarle con billetes principalmente de la denominación de 20 y 5 dólares, pues serían estos los más utilizados para generar estas estafas. Muy pocos han sido los que tratan de imitar cada línea que tiene el iris del ojo. El original es perfecta las líneas, el falso tratan. El tipo de papel en el que son impresos, así también identificar los sellos translúcidos y las cintas de seguridad son las recomendaciones que dan las autoridades para que usted evite ser presa de estos antisociales, que no solamente buscan estafar, sino generar daño a la economía del país. La erosión regresiva del río Coca podría destruir las obras de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Revisemos las consecuencias. Desde el aire se observa la magnitud de la erosión regresiva del río Coca entre las provincias de Napo y Sucumbíos y que amenaza a Coca-Codo-Sinclair. En apenas 18 días avanzó extremadamente rápido, 1.2 kilómetros, y de continuar así podría destruir la infraestructura de captación de agua y dejar sin funcionamiento a la mayor central hidroeléctrica del país de manera permanente. Las lluvias que hubo hace un par de semanas en donde se llegó más o menos a 3.500 metros cúbicos por segundo, la distancia entre la captación y el frente de la erosión regresiva es de alrededor de 6 kilómetros. El desgaste del perfil del río el 15 de junio de este año se encontraba en 7.3 kilómetros de distancia de las obras de captación, el 20 de junio a 6.8 kilómetros, el 1 de julio a 6.4 kilómetros y el 2 de julio a 6.1 kilómetros. Esto debido a la crecida del río Coca por las lluvias registradas en la zona. El pasado 2 de julio el caudal alcanzó un promedio de 1.077 metros cúbicos por segundo, mientras que el día anterior el promedio fue de alrededor de 250 metros cúbicos por segundo. La erosión regresiva del río Coca inició en febrero de 2020 con el desplome de la cascada San Rafael, lo que también causó el colapso de aproximadamente 120 metros del borde del río. Según los estudios desarrollados por las autoridades del gobierno en colaboración con
con los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Si no se desarrolla un trabajo de mitigación inmediato, esta erosión podría llegar a la captación de agua de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en aproximadamente 2 a 5 años. SELEC realiza todos los estudios y la contratación de las obras necesarias para darle la vida útil a la que fue contemplada en el diseño de la central, y que esto permita que el suministro de energía eléctrica de la central Coca-Codo Sinclair se mantenga. Para enfrentar ese riesgo, la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, planteó construir un dique permeable que permita ralentizar o frenar la erosión regresiva del río Coca. El dique seco se encuentra más o menos a una distancia de 7 kilómetros y ahí es donde se va a construir una obra que ya estaba por ser declarada desierta, ya va a salir adjudicada esta semana. Coca-Codo Sinclair, inaugurada en 2016, es la mayor central hidroeléctrica del país, que costó más de $2.000 millones y se esperaba dure al menos 50 años. Al momento es la responsable del 30% de la generación eléctrica del país, pero la amenazan varios factores, entre ellos fisuras en el sector de los distribuidores y la acumulación de sedimentos. La gran cantidad de lluvias caídas durante el mes de junio aceleró el proceso de erosión regresiva del río Coca en la provincia del Napo. Este es un fenómeno natural sin precedentes en el mundo y que amenaza seriamente a la central hidroeléctrica más importante del país, Coca-Codo Sinclair. Este proceso erosivo se inicia el 20 de febrero del 2020, cuando desaparece la cascada de San Rafael, en el límite provincial de Napo y Sucumbíos, provocando una caída de 140 metros en el perfil del río y a 19.2 kilómetros de las obras de captación del Coca-Codo Sinclair. Desde entonces, y por más de 4 años, el fenómeno ha recorrido alrededor de 13 kilómetros aguas arriba, socavando el lecho del río y desmoronando sus taludes naturales. Se detuvo por varios meses hasta reactivarse nuevamente. Las afectaciones de este proceso erosivo son importantes, tanto en viviendas como en la población de los cantones El Chaco, de la provincia del Napo, Joya de los Hachas y Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Durante todo este proceso natural han colapsado vías de la red estatal E45, tuberías del Sote, OCP y poliducto Chuchufín-Diquito, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Con respecto a la central Coca-Codo Sinclair, el frente de la erosión regresiva se encuentra alrededor de 6 kilómetros de su punto de captación. De acuerdo a los estudios que ha realizado el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, se cree que el fenómeno avanza más rápido de lo previsto. La presencia de materiales que pueden ser fácilmente erosionados puede ser la causa de este comportamiento, según los expertos. En los últimos 18 días ha avanzado 1.2 kilómetros. En condiciones normales, las crecidas del río Coca se dan cada 10 años, pero debido al cambio climático se han generado de manera impredecible. Es así que se han producido 2 crecidas en 4 años y no en 20, como era lo habitual. Al acercarse la sequía o estiaje, se espera que el fenómeno se detenga o el avance pueda ser más lento. Con la colaboración del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, USACE, se trata de estabilizar el nuevo perfil del río que cambió con el colapso de la cascada de San Rafael y se busca mantener la fiabilidad a largo plazo del sistema eléctrico. Coca-Codo Sinclair es la central hidroeléctrica más grande del país y genera 1.500 megavatios. Debía funcionar por 50 años, pero han pasado menos de 8 años desde su inauguración y podría estar en peligro por esta y otras razones. La Constitución de la República reconoce a la justicia indígena como una herramienta de resolución de conflictos. Revisemos este especial de la justicia indígena.
que no va a estar en esos casos nuevamente. Se disculpará, jovencito. En marzo de 2023, 2 jóvenes que intentaron robar a una familia en la comunidad Tigua, en la provincia de Cotopaxi, fueron retenidos durante 8 días y sometidos a justicia indígena. Toda la comunidad bailando, chiqueando para robar, compañeros. Fueron obligados a entrar a un río de agua helada. Le van a llevar a la comuna de Tigua, porque ahí lo van a reprender para que se porte bien. Recibieron castigo con ortiga y látigo. Tigua es una comunidad que está muy cerca de la comuna jurídica de Guantopolo. Esta comuna es parte de la parroquia Zumbagua en la provincia de Cotopaxi. La plaza central de Guantopolo ha sido escenario de miles de procesos de purificación por justicia indígena. Aquí todas las semanas se resuelven conflictos a través de esta vía. Estas fotografías corresponden a una denuncia de violencia de género. Plaza Central rodeada de más de 100 comuneros por violencia intrafamiliar. De esa manera hicimos la justicia indígena aquí con las mujeres. ¿En esta parte de aquí? En esta parte. En esta parte hemos hecho miles de justicia indígena, miles. Tanto mestizos, tanto indígenas, campesinos. La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la justicia indígena como mecanismo de solución de conflictos. El artículo 171 señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Allí usaban los hijos también con ortigas, con aciel, haciendo bañar con agua fría. Así es. Las mujeres juegan un papel fundamental en el proceso de justicia indígena. Son las encargadas de la purificación, con agua, ortiga y látigo. Se llama coite, es de cuero de toro bravo. Por eso le coge fuerte, es como toro bravo mismo, es bravo. Con le dominamos, según lo que va el grado de culpabilidad. Los hombres que maltratan a la mujer excesivamente le ponemos 3, 4, así es poco, 1 o 2. Para llegar a este punto existe un proceso extenso de análisis. Ante una asamblea los involucrados presentan sus pruebas de cargo y descargo, luego de ser notificados por ellos. Ustedes son los encargados de ir y a entregar la notificación a las personas que tienen que venir a comparecer. Eso, muy bien. Si caso contrario, con la segunda notificación, si ya no viene, aquí está, tanto para la mujer, ellas, las mujeres entre mujeres, hombres entre hombres. Las autoridades indígenas conocen la denuncia, investigan el hecho, se da un careo entre las partes, se instala la asamblea y toma una decisión que pueda incluir reparación integral, indemnización o castigo. La resolución que adopten tiene el mismo valor que una sentencia judicial en la vía ordinaria. Aunque la Constitución reconoce a la justicia indígena como mecanismo de solución de conflictos, no todo puede ser considerado como tal. Mientras grabábamos este reportaje a pocos minutos de ahí, en la ciudad de La Tacunga, un grupo de personas intentó linchar a 2 mujeres que supuestamente quisieron secuestrar a una niña. Pablo Umajinga dice que esto no está en la línea de la justicia indígena. Explica que manejan límites. Siempre hay que cuidar derechos humanos, ¿no? La Constitución ampara, ¿no? En nuestra Constitución 56, 57, 161, también Convenio Internacional 169, sus numerales, o sea, cuidamos de derechos humanos, ¿no? Reinaldo Tucumbi, concejal del Cantón Pujilí, aclara que incluso hay casos que no pueden ser resueltos a través de justicia indígena. No podemos meterse, por ejemplo, hay asesinato, hay otras cosas muy graves, en eso no metemos justicia indígena. Justicia indígena es más bien en temas intrafamiliares, problemas en las comunidades, en los barrios, en los territorios. En un acto simbólico también fuimos sometidos a un proceso de justicia indígena. Si es que la próxima
que no hace bien. Aquí vamos a aplicar la justicia indígena que llevamos nuestras mujeres indígenas de la comunidad Huantopolo. Muy lejos de la realidad, es un momento incómodo. Antes nos habían contado que el dolor y marcas que deja el látigo tarda 8 días en desaparecer del cuerpo. La ortiga, según los comuneros, también provoca un dolor intenso cuando se mezcla con agua helada. Es una tradición que ha permitido mantener el control en las comunidades. Con mucho respeto, abandonamos la comuna jurídica de Huantopolo. Es necesario entender todo lo que está atrás de una tradición ancestral. La justicia indígena es un proceso que busca corrección y purificación. Respeta límites, derechos humanos, y no puede ser deslegitimada por personas que en su afán de buscar justicia por mano propia, aducen la aplicación de este procedimiento. Y les contamos que una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó al menos 37 muertos en varios puntos del país. Esto y más en el siguiente resumen de noticias internacionales. Una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó el lunes al menos una treintena de muertos en varios puntos del país, alcanzando 2 hospitales, uno de ellos para niños. Las ciudades afectadas fueron Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex República Soviética, invadida por Rusia en febrero de 2022. Según el gobierno ucraniano, resultaron dañados edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil. El huracán Beryl azotó las costas de Texas en el sur de Estados Unidos la madrugada de este lunes, con intensas lluvias y fuertes vientos. Beryl dejó un rastro de destrucción letal por partes de México y el Caribe antes de girar hacia Texas. El fenómeno de categoría 1 tocó tierra poco antes de las 4 de la madrugada y luego se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical unas 5 horas después. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos dañinos y las inundaciones repentinas continuarán mientras Beryl siga desplazándose hacia el interior. Les agradecemos por su atención y les esperamos en el siguiente programa. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces y buena suerte.